El reto siempre ha sido hacer mucho más, con mucho sentido social, obtener muchos más ingresos sin necesidad de subir tasas por más de 10 años. ¿Para ti qué es un fondo de empleados exitoso? Entonces siempre estar actualizado en lo económico, en lo político, porque impacta al sector. El pensar que nuestro sector solidario está por fuera de esos impactos, no, eso no es cierto. Y mucho menos que nuestra entidad es cerrada y que no se afecta, tampoco. Entonces hay que tener esa conciencia de que debemos estar actualizados en normas. Esa fue una implementación de este año. Era algo que decíamos nos falta cómo fidelizar al asociado, pero actualizándolo, conociendo sus servicios, conociendo sus beneficios. ¿Qué pregunta, qué situación revela que tenemos problemas sobre talento humano? Y en este sector no es bueno tener alta rotación. El tener el mismo colaborador siempre genera confianza en el asociado. Bienvenidos una vez más al podcast solidario de Evo Publicis. El día de hoy tenemos una gran invitada, Claudia Solangi. Ella nos abre las puertas de Fela Francol, el Fondo de Empleados. Estamos en su oficina y vamos a hablar de sostenibilidad. Si eres gerente o trabajas en una entidad del sector solidario, debes escuchar este episodio hasta el final, porque es una joya y son unas perlas las que Claudia nos deja. A propósito de que es su último año en Fela Francol. No, a ustedes. De verdad, gracias. A ustedes. Qué pena. Gracias por invitarnos a su oficina. Fue un poquito difícil, casi que no lo hacemos, pero aquí estamos. Pero no podíamos dejar terminar el mes Sí, sin encontrarnos. así es. No, era vital. Entonces, la espera valió la pena. Muchas gracias, como siempre, por invitarnos, por tenernos presente con el informe de gestión, con los trabajos. Felicitaciones, realmente el apoyo durante todos estos años que hemos compartido, que nos has apoyado, se ve la diferencia en nuestras comunicaciones, hace impacto, a ver, en redes, en página, en el producto impreso, inclusive también se marca la diferencia, el informe, en la asamblea, o sea, el sentido social está plasmado en lo que hemos hecho. Entonces es gratificante. No, mil gracias a ti por tenernos en cuenta. No, dale, Claudia. Claro que y lo iba a tener presente. Lo íbamos a tener presente porque has hecho un aporte muy significativo. No solamente a Fela Francol, sino al sector solidario como tal. Así que bueno, cuéntanos de Claudia. ¿Cómo llegó al sector solidario? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? Vamos a hacer una breve introducción para poner en contexto con quién estamos, para quienes nos vean sepan quién es Claudia. Ok. De hecho, Claudia es Claudia Solangi. ¿Cómo se dice? Solangi, eso es. Claudia Solangi. Sí. Mi nombre completo es Claudia Solangi Manzano Arroyave. Bueno, Claudia es una contadora pública, especialista en finanzas, especialista en administración de negocios, con una cantidad de estudios adicionales y actualizaciones en el sector solidario. Siempre le apuesto a estar actualizada, entonces cada año sigo sumando porque es vital para la gestión. Claudia es casada hace 37 años, tiene unos hijos grandes. Su esposo y sus hijos tienen que ver este episodio. Sí, total. Mi esposo está pensionado, mis hijos están independientes, ellos... Mi hija está fuera del país y mi hijo pues sí está con nosotros en el Valle del Cauca, pero pues ellos ya son independientes. Siempre han apoyado esta labor, siempre han estado conscientes de lo que necesita la dedicación las diferentes entidades en las que he estado durante 28 años en el sector solidario. Entonces, nada, convencidos del sector, convencidos del sector fondista y han apoyado permanentemente mi labor. Entonces, bien.
Una muy bonita carrera. Sí. Bueno, ¿cómo llegaste a Felafrancol? ¿Cuáles fueron esos retos, esos desafíos que te encontraste acá? Bueno, venía del Fondo de Empleados en su momento de Mac y Coéxito, que es baterías Mac, y ellos habían también vendido su planta de producción, por lo que allá tuve el reto fue de abrir el fondo en dos fondos, y es lo que hoy en día conocen como Energifondo y Baterifondo. Ok. Entonces, bueno, llegué a Felafrancol y pues pensando que el tema era pues como más fácil porque era una sola entidad, cambiar dos entidades por una, era fondo de empleados también y llevaban el mismo tiempo de constituidas. Entonces, pues uno ya ha ido haciendo carrera con la parte normativa, con la parte administrativa, comercial, financiera. Entonces uno ya dice, ya conozco el sector. Y llega uno y claro, cada entidad es un mundo diferente. Y Felafrancol tenía unos retos en ese momento porque en ese año habían tenido que no llevaban ni un mes de haber hecho la separación administrativa, digamos que en comunicaciones, en tecnología de la patronal. Ya eran autónomos. Ok. Entonces contamos pues con toda la infraestructura, con todos los proveedores muy técnicos y digamos que avalados por el área de TI de la patronal. Entonces son de muy alto nivel y pues ahí hemos estado afortunadamente muy afianzados en la seguridad tecnológica y de comunicaciones. Pero eso no llevaba ni un mes. Lo que implicaba era el cambio de que ya nuestra estructura financiera tenía que asumir mayores costos y gastos. Entonces, el reto siempre ha sido hacer mucho más, con mucho sentido social, obtener muchos más ingresos sin necesidad de subir tasas por más de 10 años y mantener todo el beneficio social. Un desafío. Que ha sido bastante amplio. Nosotros normalmente cada año estamos entregando unos 1.500 millones en esa transferencia solidaria. Entonces, ese era un reto de cómo pasar con esos informes, de cómo explicar, de cómo concientizar que estábamos siendo autónomos, pero había que hacerlo con toda la conciencia, la responsabilidad, la seguridad. Y había que asumirlo. Y nada, aquí estamos. Bien. ¿Para ti qué es un fondo de empleados exitoso? Bueno, definitivamente los fondos de empleados, decimos, son sin ánimo de lucro, pero jamás con ánimo de pérdida. Entonces hay que ser muy consistente en el manejo de los recursos económicos, pero siempre satisfaciendo el sentido social. Entonces tú no puedes ser exitoso con cifras frías, pero si no eres exitoso en el servicio, en la atención, en que esos productos y servicios realmente le aporten al beneficio del asociado y su familia. No puede ser. En este sector tenemos que tener una balanza muy equilibrada entre los dos factores. O sea, éxito tiene que ser éxito redondo. Toma tus recursos, pero llévalos al asociado. Siempre. Son para ellos. ¿Cómo juega ahí la tecnología? ¿Cómo juega ahí la comunicación de cara al asociado y de cara también al sector solidario? Ok, es muy importante. Nuestra visión involucra que nosotros vamos a mejorar la calidad, pero la vamos a mejorar con nuestros servicios, pero vamos a hacerlo con tecnología. Okay. Entonces ahí es cuando la gerencia tiene carta abierta para que su presupuesto anual siempre incluya partida para hacer inversión en tecnología. Entonces así como yo llego y al año siguiente empiezo a hacer de la mano del plan estratégico, empiezo a hacer cambios tecnológicos. Okay. Entonces fuimos digitalizando nuestros servicios, nuestros beneficios, todo al alcance del asociado permanentemente. Y lo más importante, tenemos la oficina virtual donde reunimos todo. Entonces está 7x24 disponible para el asociado. Posteriormente lo hicimos que estuviera en cualquier tipo de tecnología, que fuera amigable. Siempre estamos preocupados porque cada vez que lanzamos un producto nuevo,
va con todos sus instructivos en las diferentes formas, visual, escrita, pero lo más importante, cada acompañamiento debe tener un colaborador nuestro. O sea, no es solo el instructivo, no es solo la nueva plataforma, no es solo la oficina virtual, no es solo los canales de comunicación que tenemos. Nosotros nos comunicamos por correo electrónico porque de acuerdo a las estadísticas, a las encuestas, los asociados preferían el correo electrónico. Digo preferían porque en este momento se está, digamos que, siendo sobrepasado por el WhatsApp. Entonces nosotros estamos cada vez incentivando más nuestra comunicación por WhatsApp en los estados, lo hacemos en redes, en Instagram, en Facebook, enviamos mensajes, o sea, pero nada de eso es suficiente si tú no tienes ese acompañamiento que hace nuestro colaborador. Hay personas que les da miedo la tecnología. Entonces, nada, venga, que esto es fácil, y va ahí de la mano. El que es experto, pero ¿por dónde o esto? Igual necesita ese acompañamiento. Entonces, siempre tratamos de que el nuevo servicio funcione bien, porque nada se lanza y funciona perfecto desde el día cero. No, eso sería algo que no es cierto. Tiene sus tiempos de ajuste. Los estamos allí al interior acompañando, pero el asociado siempre acompaña al asociado. Sí, el colaborador acompaña al asociado. Sí. Y esto ocurre desde que nace el servicio. Así como en el 17 nació la solicitud de auxilios, después fuimos con la devolución de ahorro voluntario. Hacia el año 20 ya estábamos con el servicio de crédito web. Cuando llega la pandemia, nosotros ya teníamos algunas líneas en crédito web, pagaré desmaterializado, se implementó en ese mismo año. Posteriormente, les hemos implementado las firmas electrónicas en las solicitudes de crédito. Hace 2 años, 3 años, ya implementamos las afiliaciones web. Después le implementamos las firmas electrónicas. O sea, no todo nace 100%, pero hay que irlo evolucionando y mejorando y ajustando a las nuevas normas. También eso sucede, lanza uno el crédito y después le dicen no, pero la solicitud sin firma no es posible, entonces vamos con la firma electrónica. Con la firma digital. Entonces siempre estamos pendientes de ese cumplimiento de la norma. O sea, no es solo estar muy cerca al asociado, sino también con el cumplimiento de la norma. Con la administración por riesgos. O sea, hemos evolucionado en todo tipo. El año pasado evolucionamos en el tratamiento de datos, en la seguridad de la información. A pesar de que no tenemos un área de TI, pues ahora hemos contratado nuestro ingeniero de TI, digamos que outsourcing, y eso ha mejorado muchísimo el aseguramiento de todo lo que hacían los proveedores de alta tecnología. Pues había que auditarlos y había que estar muy seguros que todo funciona, entonces nos da esa seguridad. Entonces hemos hecho una evolución permanente. Digamos que yo soy muy inquieta en esos temas, en el cambio constante, en el mejoramiento constante y siempre buscando que el asociado se sienta mejor, reciba mejor sus servicios. De pronto, cuando eran manuales, teníamos problemas de tiempos, teníamos inconvenientes en las radicaciones, habían documentos que no llegaban de los asociados de otras ciudades, habían documentos que no llegaban en los tiempos y entonces eso hacía que ya el cierre del ejercicio de esa semana pues no ingresaban sino sus solicitudes para la siguiente semana. Y así fue como en la medida que veía que cada servicio tenía falencias, pues las fui mejorando con la tecnología. Y algo indudable que hay que reconocer siempre es el apoyo del equipo. El equipo siempre me sigue. Siempre, o sea, vamos a hacer un cambio, vamos a aprender. Obviamente, siempre deben de ser capacitados, siempre deben tener el acompañamiento. Ellos tienen siempre un backup. Siempre hay de cada colaborador un backup. Entonces, ellos se sienten respaldados.
Yo en las otras entidades que he estado, pues he estado en varios cargos, entonces a pesar de que siempre fui gerente, eran de pronto entidades que estaban naciendo, por lo tanto tenían poco personal y yo conozco cada área, he hecho la labor de cada área, entonces al llegar aquí yo los entendía muy bien y el software pues era el mismo que en la entidad a la que venía. Eso facilitó también que pudiera entenderles, que pudiera acoplarme, que pudiera saber qué les dolía en la operación, porque hay que trabajar en los dos sentidos, en qué le duele al asociado, pero qué le duele al colaborador. Y hay un Que para tercero, mí es claro, no, y hay un tercero, el de reducir costos. total, Claro, total. porque va en como en tres vías. Por un lado, lo que tú dices, acerca al asociado, además que Fela Franco tiene asociado en otras ciudades. Sí, ¿Es correcto? es correcto. Entonces, acerca al asociado, lo que hablas del colaborador es muy válido, pero también reduce costos a la entidad. Háblanos de eso. Bueno, al ir digitalizando cada servicio, Ajá. inclusive la solicitud de becas también. Ujú. Entonces, resulta que la impresión de tanto documento que manejábamos, ya el archivo inactivo, eh, contratamos al tercero para que tuviera adecuadamente este archivo, ya no era suficiente y nuestro espacio en nuestra sede es un poco pequeño, Ujú. lo que tampoco era muy eficiente. Estas digitalizaciones permitieron que todo ese archivo se fuera reduciendo, porque en la medida que tiene los tiempos de mantenimiento, los tiempos de guarda, de Ajá. salvaguarda, Ajá. pues eso va liberando. El hecho, por ejemplo, los pagarés. Los Sí. pagarés teníamos una caja fuerte que ya no era suficiente y hoy en día nos queda una Z de Ok. pagarés impresos todavía y el resto están en Deceval. Ajá. Entonces, la tranquilidad de que esa entidad experta en salvaguardar esos pagarés, que son nuestro único activo, pues es impresionante. O sea, para la entidad es una ganancia en no solamente su parte jurídica, sino su parte económica. Entonces, con Deceval el tema es totalmente reducido en costos. Contratamos también el archivo digital Ok. de las hojas de vida de los asociados. Eso lo hicimos hace unos 3 años. Pues digitalizamos todas las hojas de vida. Todas las carpetas tienen su parte de crédito, su parte de afiliación, su parte de beneficios, todo está. Entonces tenemos el archivo de los asociados inactivos, pero también tenemos los asociados activos y es totalmente digital. Entonces también esa parte pudimos mejorarla, inclusive aquí en la sede, lo que antes era archivo de asociados, ese espacio pudimos utilizarlo para mayor personal. Claro. Entonces, no Ah. solamente es en tema económico de papel, de impresión, de apoyar el medio ambiente, sino que cuando estuvimos en pandemia vimos esa falencia. Era lo único que no teníamos al alcance de la mano desde nuestras casas. Era el archivo de las carpetas de los asociados. Entonces fue lo primero que cuando regresamos, fue lo primero que inicié en proceso. Ok. Hoy en día podemos estar en la casa y tenemos acceso a todo. Tenemos las afiliaciones web, entonces tenemos el archivo, las carpetas de los asociados, pero también tenemos todos los servicios. Solo imprimimos algunos documentos contables, nada más. No, súper bien. Y mira que estoy revisando entonces, desde lo que hemos mirado, ese cambio tecnológico, esa apuesta por lo digital, va en tres vías inicialmente, que es eh, el asociado, acerca al asociado, acercas al colaborador. Ahorita estamos hablando de costos, reducen los costos, pero hay un cuarto punto y son los beneficios sociales. Es decir, Total. con esto tenemos más beneficios sociales. Sí, hemos podido, a pesar de, Aquí hablamos un poco del balance social. sí, el balance social. Nosotros entregamos 1.500 millones al año Ujú. y hemos podido mantenerlos y el año pasado iniciamos con un nuevo beneficio. Mi amiga Sandra Villaquirán me enseñó su modelo de fidelidad.
Ok, de los puntos. a propósito, tenemos un episodio donde Sandra habla justamente del, este se llama el programa de fidelización. Exacto, en ella. Aquí lo llamamos Felapuntos. Felapuntos. Lo adaptamos. Ah, qué bien. Ella nos enseñó la parte técnica, cómo involucrar que el asociado le podamos premiar su fidelidad. ¿Cómo lo premiamos? Bueno, le tenemos en cuenta durante un año cómo está su nivel de ahorros, cómo utiliza el servicio de crédito. Y esto, digamos que va en función también del salario, tiene unos límites para que sea muy equitativo. Y lo más importante, la antigüedad del asociado. Y esto se traduce en puntos. Y los puntos finalmente se valorizan. O sea, esto es totalmente técnica de Sandra. Bueno, y desde Evo Publicis apoyamos esa iniciativa de Felapuntos. Sí, señora, así fue. Total. Entonces, la asamblea lo aprobó en la asamblea de marzo del 24. Okay. Así que medimos todo el 24 y entregamos nuestros primeros Felapuntos en marzo del 25. Sí. Entonces ahora hay un beneficio adicional donde todo el mundo recibe en función a su fidelidad. Entonces es excelente. Nosotros en diciembre entregamos un bono de bienestar navideño. Después de pandemia entendimos que nuestros asociados, aunque nunca perdieron su trabajo ni su ingreso, sí sus familiares. Sí, en sus familias se vieron afectados por la pandemia y ahí fue cuando empezamos a apoyarlos, dejamos de entregar un obsequio y empezamos a apoyarlo económicamente. Entonces un bono de bienestar navideño. Y bueno, y esto sumado a auxilios, a becas, a póliza de vida deudor, a nuestras excelentes tasas en CDATs, en captaciones. Y es así como llegamos a esos 1.500 millones maravillosos que podemos entregar durante todo el año a los asociados. Siguiendo con la misma sostenibilidad en el fondo. Correcto. Sí. Hemos logrado identificar como unas columnas partiendo desde lo digital. Y tenemos el asociado, al trabajador, tenemos el enfoque, la reducción de costos y el impacto social. Nos parece fundamental ese acompañamiento que le haces, es decir, debemos de tener presente la tecnología, pero sin perder la conexión con el asociado. Así es, ¿verdad? Correcto. Nosotros, digamos que a diario visitamos las áreas de trabajo donde encuentran a los asociados. Sí. Nosotros tenemos algunas programaciones dependiendo de la disponibilidad de la patronal. Entonces, hacemos las visitas a las áreas operativas, hacemos las visitas a las áreas administrativas, vamos a las diferentes sedes de la compañía. Y hay algo muy permanente. No, y hay algo que me gustó mucho. Tienes miércoles de café. Es correcto. Esa fue una implementación de este año. Era algo que decíamos nos falta cómo fidelizar al asociado, pero actualizándolo, conociendo sus servicios, conociendo sus beneficios. A veces tenemos asociados que son muy antiguos, pero no se han ido actualizando la información. A pesar de que la información va fluyendo en las redes sociales, fluye por correo electrónico, digamos que nosotros también tenemos un chatbot, también tenemos la página web y todas tienen toda la información. Pero es muy importante que ese contacto personal, definitivamente, es importantísimo. Entonces, aquí estamos, vamos a donde ellos están, pero además ese espacio donde compartimos cómo estamos, cómo brindamos el servicio, por qué lo brindamos de esa manera, por qué hemos cambiado, por qué hemos evolucionado. Y, por ejemplo, tenemos un programa de seguros de 13 productos muy robusto para todos los niveles, digamos que de necesidades, para todos los ramos, pero no lo conocen. Por más que enviamos comunicaciones y todo, digamos que los correos muchas veces hay reglas de correo donde usted recibe tantos que tiene que ir depurando automáticamente. Y por eso el WhatsApp está siendo, digamos que prioritario en las comunicaciones, porque es así, las evidencian, es así, les llega, de una vez dicen, me interesa el producto, me interesa el servicio.
Entonces es cuando ingresa también el acompañamiento de nuestra in-house de seguros. Entonces es muy importante. El sentido humano no se puede perder, No, definitivamente. y que es muy de nuestra cultura. O sea, es decir, Eh, dejar solamente que la tecnología, lo digital trabaje, no va a ser, Difícil, es muy no difícil. va a ser Por importante. más que decimos que nuestra base social es muy joven, Ujú. porque aunque tenemos asociados por extensión y pensionados, pues son pocos, son pocos. Nuestra base social es una base social activa laboralmente, pero además la empresa ha evolucionado con mucho funcionario muy joven. Ok. Y uno creería que es suficiente la tecnología. Y no, no, aquí estamos y nos buscan y nosotros vamos a ellos y esa sinergia sigue a pesar de los años. Tenemos 29 años de gestión y ya casi 30, pero ahí es digamos que el secreto. Ok, aunque ya lo has dicho, pues en esto que estamos hablando, pero sí me gustaría como concretar esas habilidades que tú consideras que deben tener los nuevos gerentes. ¿Cuáles serían? De pronto las podemos enumerar. Difícil. Bueno, eh, hay algo que nos distingue y es la perseverancia. Ok, Sí, perseverancia. sí, la responsabilidad, el ser muy cuidadoso de la norma. O sea, uno tiene que ser muy flexible socialmente, Sí. pero sin ir a extralimitar los límites de normativos. Ujú. Y yo diría que ser muy fuerte porque a veces en este sector a uno le gustaría que las cosas fueran como más, como que fueran aceptadas Ujú. fácilmente y eso no es así. Eso requiere tiempo, requiere Ok. herramientas. Entonces, los jóvenes no se pueden frustrar si las cosas no fluyen rápidamente, pero uno tiene que ser muy perseverante Ok. para que efectivamente esos resultados que uno busca y espera Sí. se dan, o sea, realmente se dan. Ujú. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, siguiendo porque la conversación, tus habilidades, tus éxitos y y todo lo que has trabajado en el fondo nos ha llevado a esa, mm, digamos, como a ese enfoque sostenible de la entidad solidaria. Entonces, si tuvieras que dejar un manual de 5 capítulos de sostenibilidad, ¿cuáles serían ese manual? Digo 5, pero pueden ser 3, 4, los que tú consideres. Ok, definitivamente. De hecho, ya yo tengo algunos proyectos en mente que obviamente no voy a ejecutar, pero hay que continuar con la digitalización, hay que Ok. continuar con incursionar digamos que en todas las tecnologías que todavía nos ofrece el mercado y que Ujú. podemos implementar en beneficio de los asociados. O sea, ese es un capítulo que hay que seguir desarrollando con inteligencia Ok. artificial, con el manejo de grandes bases de datos que nos ha beneficiado en los últimos años, tener buenas bases de datos. Eso indudablemente tiene que continuar. Pero ya se le viene un reto y es el cambio generacional. Pronto deberán darse los cambios y eso quiere Sí. decir que deberá ir preparando el camino, preparando líderes que puedan relevar los actuales. O sea, Ok. eso es innegable. Ya 30 años la entidad, obviamente, ya es necesario. Ujú. Otro camino, definitivamente viene el reto de ser mucho más eficiente con los recursos económicos. Lo hemos sido, cada año hemos sido más eficientes, cada año hemos buscado el cómo que esos costos y gastos sean realmente los necesarios Sí. para que los asociados puedan obtener los beneficios, pero va a tener que buscar nuevas formas de cómo hacerlos consecuentes en el largo plazo. Eh, Pensaría que uno siempre tiene que ser sostenible, pero inteligentemente. Entonces, no es solamente seguir un plan estratégico que ya está hecho, Ujú. sino que hay que revisarlo
permanentemente, ajustarlo Sí. y nada, que sea lo mejor para la entidad y sus asociados. Bien. Sí. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio vamos a hacer una auditoría rápidamente así sobre sostenibilidad. Entonces, ¿qué número financiero predice problemas a 2 años? Ah, carambas. Bueno, para mí es muy importante los indicadores de liquidez. Ok. Sí, tú tienes que ser muy, muy cuidadoso, tienes que darle monitoreo, pruebas ácidas, lo más ácido posible en todos estos ejercicios financieros para que tú sepas qué te espera y qué debes hacer, o sea, para no llegar allá. Ok. Definitivamente. Vamos con la segunda, está más enfocada en talento humano. ¿Qué pregunta, qué situación revela que tenemos problemas sobre talento humano? Ok. Siempre he pensado que cuando el equipo humano empiece a ausentarse, eso es una alarma. O Ok. sea, eso no está bien. Los niveles de ausentismo no están bien. Uno debe conocer muy bien su equipo humano, la familia del colaborador y uno detectar cuando es un tema ya no solamente familiar, personal, de salud, sino que ya es un tema laboral. O sea, eso hay que Ok. hacerle seguimiento. Siempre he tenido equipos que son estables. Entonces, si se presentara una alta rotación, también algo está pasando. Y en este sector no es bueno tener alta rotación. El tener el mismo colaborador siempre genera confianza en el asociado. Entonces, no es bueno, no es bueno y ese sería una alerta también, definitivamente. Y el otro, yo pienso que un mal ambiente laboral. O sea, siempre eh, mis equipos de trabajo han sido como familias, o sea, esa es la familia que nos toca todo el día. Sí. Entonces, y a veces en las noches seguimos y ya es un tema social, ya es un tema donde hay un afecto, donde hay un apoyo esa es la familia que está más tiempo contigo que la tuya. Entonces, eso es muy importante, Sí. un buen ambiente laboral. Muy bien. ¿Cómo saber si la digitalización está funcionando en mi entidad solidaria? Ok, digamos que si es un servicio puntual, pues ese servicio tiene que seguirse dando sin interrupción, Ok. porque realmente todos venían manuales de alguna manera y se volvieron digitales. Entonces, si ellos se convierten y continúan sin interrupciones, fue aceptada. Sí, Muy bien. pero además los estamos acompañando, podemos escucharlos, Sí. podemos evidenciar qué funciona, qué no funciona, pero tienen que ser muy amigables, muy fáciles y ahí estamos siempre para apoyarlos. Esta pregunta que te voy a hacer a veces parece muy obvia, pero pasa mucho dentro del sector solidario. ¿Qué señales indican que los beneficios sociales no están funcionando? Carambas, uno puede tener unos beneficios, pero si la base social va cambiando o la base social, a pesar de ser estable, resulta que ha evolucionado y ha ido satisfaciendo sus necesidades, esos beneficios van a dejar de ser, digamos que, valorados por esa base social. Ok. Y obviamente, empiezan las quejas. O sea, o el valor no es, o ese beneficio ya no lo llena. Pero cuando uno, por ejemplo, ve que ese beneficio ayudó a una, a dos, a cinco familias, y en el caso de los auxilios ayudó a 900, pues nada, estamos en el camino. Si la economía permitiera, si el crecimiento del fondo permitiera crecerlos más, digamos que no en función del salario mínimo, no en función del IPC, pudiéramos crecer mucho más, pues sería maravilloso. Pero realmente estos últimos años no ha sido así. Hemos hecho ese crecimiento pausado y nada, pero uno sigue viendo cómo se benefician. Entonces todavía esa base social todavía tiene esos beneficios. Sin embargo, el tema en este momento, mascotas, ya no tienen tantos hijos, ya les gusta viajar. Ok. Entonces hay que ir buscando beneficios que atiendan esas nuevas necesidades. Muy Eso, bien. sí. Y aquí va la última pregunta de esta auditoría así rápida que estamos haciendo. ¿Cuál es la señal temprana
que yo tengo que revisar de que mi fondo está perdiendo el rumbo? Bueno, uno debe conocer la misión y la visión Ok, y los valores. Y si tú ya no estás cumpliendo con ninguno de ellos, ni estás trabajando con base en los valores, ni nada, pues no, ya no es tu fondo. O sea, estás trabajando en otra entidad. Tiene que ser uno muy consciente, tiene que cumplir con ese ADN. y te hago esta pregunta porque una vez estábamos en una reunión con otros fondos y en un espacio que tiene de Betancourt que se llama el Consultorio Solidario y alguien por allí hizo una pregunta que si podía invertir en ganado. Correcto, correcto. Entonces es muy fácil. Entonces es muy fácil ver oportunidades por fuera del sector. Así es, todas las semanas Diego nos apoya desde pandemia muy rigurosamente. Ahí estoy desde muy temprano con él, antes de que arranque. Siempre aprende uno, siempre. No solamente de él y de sus consultores, sino de los asistentes. Y uno corrobora que está actuando bien también, Sí. porque a veces cuando esas preguntas que no corresponden a lo que debemos ser, pues uno dice, carambas, estamos bien. Okay. También, sí. Digamos que de pronto pueden ser nuevos en el sector. Ahí es muy importante cuando en las entidades debe haber de todo un poco. Sí. O sea, debe haber relevo generacional, pero debe haber los que ya tienen la experiencia, los que tienen el conocimiento, para que en conjunto, pues, avancen. Muy bien, bueno, Claudia, trabajas hasta este año, ¿verdad? Llega tu siguiente etapa. Bueno, sí, digamos que estamos en eso, estamos en ese proceso de encontrar el sucesor o sucesora. Entonces, pues nada, ahí estamos ¿Cómo trabajando. te sientes? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, gracias a Dios. Ha sido un proceso de cerca de 1 año y medio. Hace que lo plasmamos con la junta directiva. Estábamos avanzando en algunos proyectos y la idea de continuar con ellos era culminar esos proyectos y adicionalmente hacer una entrega al sucesor debidamente acompañada, con toda la tranquilidad, con toda la transparencia. Entonces, pues eso me ha dado mucha tranquilidad. Ok. Realmente ya llevo 9 años en la entidad, y lo que hace pues que hayamos evolucionado muchísimo, que todavía lo estemos haciendo y dejándole ya algunos aspectos para que desarrolle el nuevo gerente. Entonces, pues eso ha sido pausado, ha sido con toda la tranquilidad, con todo digamos que el convencimiento de que la gestión la hice con todo el amor, o sea, has cumplido parte de tu propósito. sí, o sea, el cariño por el sector solidario, ya llevo 28 años, Sí. el cariño por Felafrancol 9 años, entonces el pensar que ya voy a cambiar de etapa de vida, no ha sido de un día a otro, cosa que le agradezco a la entidad. Sí. Entonces, nada, espero poder hacer una entrega muy buena y que esta persona pueda continuar con la gestión. Muy bien. En todos los episodios tenemos una sección de preguntas rápidas. ¿Vale? Una palabra que define al fondo. Cambio constante. Muy bien. Tu mayor error convertido en aprendizaje. Bueno, yo pienso que no es tanto error, sino que he tenido a lo largo de los diferentes, digamos que ocupaciones, empleos, porque yo primero estuve en el sector comercial normal y después en el sector solidario. He tenido la fortuna, cosa que agradezco mucho, de tener maestros. Ok. Entonces, ellos siempre han estado muy cuidadosos porque con el conocimiento, cuando uno llega a las empresas que ellos tienen de la empresa, de la cultura, de sus empleados, que son después los asociados nuestros, ese cuidado, ese acompañamiento, también lo han hecho conmigo. Entonces, han tratado de que no nos equivoquemos, cosa que uno tiene que aprender y guiar, dejarse guiar.
porque muchas veces la persona no lo hace con el conocimiento técnico, pero sí con su experiencia. Entonces digamos que uno tiene que ajustar y tomar lo bueno y aprender y seguir, o sea, evolucionar. Okay. Entonces digamos que no he tenido el tema de llegar hasta un error y tener que corregirlo y esto, no, yo diría que no, gracias a Dios. Qué bien. ¿El mayor consejo que recibiste en tu carrera? Bueno, como te digo, estos mentores en el día a día, los consejos han sido muchísimos, muchísimos, pero yo pienso que también el ejemplo, y ellos han sido personas que han hecho su labor con amor, con dedicación, y algo que siempre ha sido con ética, con transparencia, lo que genera confianza. Y digamos que eso ha sido, Claudia, donde ha llegado, generando confianza. Muy bien. Sí. ¿La decisión más valiente que has tomado? Wow, yo pienso que la más valiente fue cuando llegué al sector. Porque fue una invitación donde ellos no sabían, donde estaban creando una empresa, una cooperativa de ahorro y crédito, y donde querían a alguien precisamente en la que creían, porque ya habíamos trabajado en la empresa, y pusieron en mí la confianza para que aprendiéramos y hiciéramos camino juntos. Así llegué al sector. Qué bien. Entonces yo pienso que esa fue como la decisión en su momento loca, y después se convirtió en el objeto de la vida, o sea, servir. Sí. Y así no estaba. El momento que más orgullo te da recordar. Wow. Yo pienso que cada vez que cada proyecto sale, para mí es como un hijo. Eso es importantísimo. Lo que nunca cambia sin importar la tecnología. El servicio, el calor humano. Nunca se va a reemplazar. Las tardes de café. ¿Cómo es que? Sí, los miércoles de café. Los miércoles de café. Sí. El libro que todo gerente debe leer. Bueno, yo ahí sí soy muy espiritual y pienso que independiente de lo que cada persona crea en el universo, en el ser supremo, ese es el libro que debe leer, debe ser su guía. O sea, creo que sin fe no hay nada más. Es nuestro pilar. Muy bien. ¿Tu frase favorita o tu lección favorita en los momentos difíciles? Bueno, no. Digamos que no acostumbro así como de lección, no. Lo que yo siempre impulso en mi equipo es que es un reto más. Si ya pudimos con tantos atrás y a lo mejor fueron más difíciles, pues podemos con uno nuevo. El valor que nunca debe perder el fondo. La responsabilidad social. Muy bien. Y, bueno, otra. Una tendencia del sector solidario que te emociona y una que te preocupa. Wow, empezamos por la difícil. Me preocupa lo que está pasando y siempre ha pasado. Cada vez que salen normativas, y digamos que en el pasado eran mucho más evidentes, eran copiadas de normativas de la banca, tal cual. Y después había que entrar a luchar para que la cambiaran, para que la ajustaran, para que, vea, somos sector solidario. Sí. Pero por ahí andan unas normas. Este año ha sido bastante proactiva la superintendencia, y entonces son normas que están, digamos que, haciendo un círculo mucho más pequeño a las actividades que pueden hacer los fondos de empleados. Obviamente ya se pronunciaron los diferentes gremios, las diferentes asociaciones, ya lo hicieron. Esperemos que puedan hacer algo porque su implementación es en 36 meses. Pero uno dice 36 meses, pero nos ha pasado con otras implementaciones y llega muy rápido. Realmente es un corto tiempo. Entonces espero que puedan hacer algo positivo para los asociados, porque estarían coartando a muchas entidades que ya gestionan otro tipo de digamos que de actividades mediante SaaS, y entonces pues sí, atenta contra su crecimiento. ¿Y qué te emociona?
Me emociona que definitivamente cada día se fortalecen gracias al gremio, ha hecho que sean más visibles, ha hecho que estas entidades puedan crecer, puedan fortalecerse, que las pequeñas puedan unirse y tener acceso a tecnologías, a procedimientos, a digamos hasta la administración por riesgos, Sí. un poquito más económicas por digamos que puedan hacerlo contratando a un tercero entre varias. Entonces esto hace economía de escala. Okay. Entonces eso es muy valioso. Bueno, ya estamos entrando a la recta final. ha sido un espacio muy productivo. Lo he Gracias, disfrutado. igual. De verdad, muchas gracias por recibirnos en su oficina. Estamos aquí con todo el equipo de GoPublicis. Así que ya pues para finalizar vamos a hablar como de ese legado y ese futuro tuyo. ¿Cómo te gustaría ser recordada en el fondo? En Felafrancol. Bueno, yo te dije antes que definitivamente soy muy mala para hablar de mí. Y en ese caso tampoco lo vería de esa manera. Yo anhelo que Felafrancol sea sostenible en el tiempo y que siga siendo de sus asociados y sus familias Sí. esa empresa con mucho amor, con mucho sentido social. Pienso que para mí eso es gratificante. Bueno, y en línea con eso, ¿cuáles serían los retos de tu sucesor? Son bastantes, son bastantes. Bueno, realmente ya tenemos plan estratégico, Okay. no va a tener que preocuparse por eso, ya tiene su ruta, Sí. ya obviamente fue parte de la preparación, ya está aprobado, entonces está actualizado, está conforme a los retos que tiene hoy la entidad. Sí. Así que va a ser un poco fácil su primer año mientras se impregna de la cultura, se impregna de la entidad y puede obviamente dar lo mejor de sí. Entonces va a ser esas actividades, cómo cubrir y mejorar esas debilidades con esas fortalezas. Entonces va a poder, ahí va a tener un gran reto, sí. Debe estar muy atento a la compañía que genera el vínculo, porque de acuerdo a eso, pues habrá que ir cambiando o no. Puede ser que le toque un año más difícil, como puede ser que le toque finalmente un año muy bueno y entonces muy positivo, donde ya los asociados vuelvan otra vez a tener sus proyectos y vuelvan otra vez a tener, a tomar el crédito y a volver a tener unos mejores ingresos y poder aumentar sus ahorros. Okay. Todo puede ser. Entonces, pues yo le deseo lo mejor. Llevas 28 años en el sector. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que hoy está en el momento cuando tú iniciaste? Bueno, yo siempre he sido muy metódica y tal vez muchas veces me he pasado y he tratado de corregir el tema. Pero sí, uno tiene que ser muy organizado, tiene que ser, digamos que hacer una buena planeación y, y nada, los retos hay que asumirlos. Y de pronto, hoy en día los jóvenes tienen unas vidas mucho más sencillas, más fáciles con la tecnología, pero uno tiene que impregnarse de lo básico, de cada conocimiento, y eso te empodera y hace que los retos sí son eso, pero uno lo supere. Entonces tiene que ser perseverante, tiene que salir adelante y pensar que de eso se trata la vida, de unos días maravillosos y unos días que requieren más cuidado. Pero Hablando de esos días que requieren más cuidados, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles de tu gestión? bueno, cada año ha sido diferente. Entonces, ese es otro tema del sector solidario. No podemos pensar que ya conocemos el sector y que así va a ser. No, cada día es diferente porque las historias de cada asociado son distintas y nos llegan los casos y hay que resolverlos. Pero también cada año ha sido diferente. Sí. Digamos que puede ser un año con mucha liquidez, entonces hay que salir a hacer inversiones. Pero puede haber un año con baja liquidez y hay que salir a tomar créditos.
y hay que saber negociarlos en pro de la entidad, Sí. en pro de los asociados. Puede ser un año en que crecemos en asociados, crecemos en cartera. Wow, entonces hay que gestionar esos excedentes porque eso permite hacer muchas más actividades, hacer muchos más beneficios, o sea, hay forma de entregar y retribuir al asociado. Pero hay años muy difíciles donde la cartera puede disminuir, los asociados pueden disminuir, y hay que ajustarse y hay que trabajar con lo que hay y hay que sacarle lo mejor. De pronto hay algo que no alcanzaste a hacer durante tu gestión y quisiera que tu sucesor lo hiciera. Indiscutiblemente que siga trabajando por fidelizar los asociados, que ellos se acerquen más al fondo, que Puntos lo por conozcan todo. más, sí. Y los miércoles de café. Pelapuntos y miércoles de café. Donde ellos entiendan, conozcan, se actualicen y quieran su entidad decididamente. Eso hay que seguirlo trabajando. Ok. ¿Qué huella crees que tú dejaste en el sector solidario? Bueno, yo a través de los años no solamente estuve en las entidades, sino que también estuve en los gremios y, y eso hace que uno pueda trabajar por todas las entidades. Entonces fue muy gratificante desde comités de control social, juntas de vigilancia, se conocen pues el panorama nacional como tal. Entonces sí se pudo aportar desde Felafrancol y se le enseña y se le apoya a colegas de entidades más pequeñas. Nosotros como fondos de empleados no nos consideramos competencia, entonces nos ayudamos, nos apoyamos y pienso que eso fue quedando a través de los años. Ok, un mensaje para las nuevas generaciones, algo que quieras decir. Este es el mejor sector, realmente es un sector maravilloso, es un sector por el que vale trabajar, por el que vale estar al frente de las, digamos que de las políticas gubernamentales que puedan salir, hay que digamos que dar el pensamiento frente a ellos porque muchas veces pues traen temas que no nos pues no nos benefician mucho. Nosotros sí debemos evolucionar en la normatividad, pero en la medida que podemos, en la medida que realmente se ajuste a nuestra filosofía, a nuestra gobernanza. Sí, necesitamos mejorar y de hecho ha sido así en los últimos 40 años, ha sido maravilloso porque el sector se ha fortalecido, lo necesitaba. Pero sí hay que hacerlo con mesura y cuidando las entidades y cuidando el sector. Entonces, son bienvenidos a trabajar en el sector, por el sector y para él. Eso sí. Muchas gracias. De pronto algo que se nos quedó por fuera que quieras agregar. No, yo creo que hemos abarcado todo lo que hemos hecho y lo que somos. Ok, sí, no, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Muchas gracias por esa innovación, por esa entrega, por todo lo que has hecho. Pues tienes más o menos 1.500 asociados, Así más es. sus familias que yo sé que están agradecidos con el fondo por la gestión y pues en cabeza tuya. Y gracias por todo ese aporte que has hecho. No, muchas gracias a ti, muy amable por habernos dado este espacio. Claro que sí. Y siempre estaremos ahí dispuestos, también listos, nuestra casa, nuestra oficina, Evo Publicis, siempre va a tener las puertas abiertas para usted. Gracias, igualmente. Muchas gracias. ¿Listo, muchachos?